Señor Montoro. Silencio, por favor. Silencio. Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, ¿usted sabe cuál es uno de los grandes problemas de este techo de gasto y de esta senda de déficit, señor Montoro? El problema, después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal, sobre su amnistía fiscal, el problema es usted, porque no debería seguir siendo ministro de Hacienda del Gobierno. Porque además, señor Montoro, además no debería traer ningún techo de gasto más ni senda de déficit a este Congreso de los Diputados. Porque lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, señor Montoro, lo que ha dicho es que usted no cumple los principios constitucionales, por ejemplo, el de la justicia tributaria, el de la equidad tributaria, porque usted trata mejor a los defraudadores y a los evasores que a los contribuyentes normales de este país. Por eso el gran problema de este techo de gasto y esta senda de déficit es usted, que no debería seguir siendo ministro de Hacienda. Y el segundo problema de esta senda de déficit, este objetivo de déficit, y por la que no estamos de acuerdo, señor Montoro, es porque la vía elegida para hacer el ajuste es totalmente por el lado del gasto social y del gasto productivo, de tal manera que el ajuste para el año que viene va a ser de en torno a 9.000 millones de euros, porque la economía en términos nominales va a crecer alrededor del 4,5 y el gasto social y productivo en nuestro país no va a estar por encima del 2,4, fundamentalmente porque el techo de gasto está muy por debajo de la regla de gasto del 2,4. Y por eso, señor Montoro, los datos macroeconómicos no llegan a la mayoría de los ciudadanos. No llegan a la mayoría de los ciudadanos fundamentalmente porque el empleo que se crea es de mala calidad, los salarios son de miseria y porque el estado del bienestar se va recortando, porque no llega el crecimiento económico a esas políticas sociales que se recortaron anteriormente. Por eso los datos macroeconómicos no llegan a la mayoría de los ciudadanos. Mire, por comparar con lo que se hizo el año pasado, gran parte del ajuste se hizo por el lado de los ingresos, cambiando normativamente los ingresos tributarios, particularmente el impuesto de sociedades, también destopando las bases máximas de cotización y subiendo el salario mínimo interprofesional de una tacada, la mayor subida de una vez en la democracia, para subir los ingresos de todos los entes públicos, pero fundamentalmente de la Seguridad Social. El ajuste este año se hace exclusivamente, para el año 18, se hace exclusivamente por el lado del gasto público. Y se preguntarán ustedes, señorías, ¿por qué? ¿Por qué el Gobierno hace todo el ajuste por el lado del gasto público? ¿Por qué se deshace lo hecho en el año anterior? Se lo voy a explicar claramente, señorías, porque la derecha española lo que quiere es un gasto público, un gasto social mínimo. Lo que quiere es un gasto de subsistencia. Eso es lo que quiere. Miren, ustedes quieren el gasto público que se sitúe en el 30% del PIB. Ese es el objetivo, la sociedad del 38%. Es decir, en términos del estado del bienestar, usted lo que quieren, señorías, es que seamos como Letonia, o quizá como Lituania, o como Rumanía, pero no como Dinamarca, porque lo que quieren es hacer que el gasto público vaya al 38%, igual que los ingresos, al 38% en relación al PIB. Y además la derecha nos viene ahora prometiendo bajadas de impuestos y lo comparan con las zanahorias. Oiga, pero no nos hablan del palo, hablan de la zanahoria y no hablan del palo, no hablan de los palos, no hablan de los recortes del estado del bienestar, no hablan de los recortes que eso supone en becas o en la política sanitaria, en los gastos, en las inversiones para reducir las listas de espera o en las inversiones para reducir el fracaso escolar. De esos palos no nos hablan. Nos hablan de la zanahoria, pero no nos hablan del ajuste de caballo por el lado del estado del bienestar. Y en eso, señorías,
con sus zanahorias vienen los señores de Ciudadanos, con sus zanahorias. ¿A qué? A plantear un parche en el IRPF, un parche, de tal manera que el IRPF se va a convertir ya... Un segundo, señor Saura. Señorías, por favor, guarden silencio, que no se escucha al orador. Continúe. Sí, lo que le decía, señorías, es que al final el IRPF se va a convertir ya en un Frankenstein, porque lejos de hacer una reforma en profundidad del IRPF, lo que seguimos haciendo es nuevamente parches. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que hay 8 millones de rentas que menos tienen, que no solamente no se benefician de esas zanahorias, es que van a perder como consecuencia del ajuste que se tiene que hacer en el estado del bienestar. Porque esos 8 millones de españoles que menos tienen son los que más se benefician del estado del bienestar. Estamos hablando de los españoles que están en la decila con menos renta, la 1, la 2, la 3... Hay en la 4 que no se benefician y también en la 5 y, sin embargo, tendrán recortes del estado del bienestar. ¿Por qué no hacer una reforma en profundidad del IRPF para que estas rentas, las que menos tienen, no sufran recortes del estado del bienestar? ¿Por qué un nuevo parche? ¿Por qué no una reforma en profundidad? La socialdemocracia plantea, para reducir las desigualdades, no deteriorar las prestaciones de carácter universal, no mejorarlas, incrementarlas. Y para eso necesitamos no incrementar el déficit público, lo que necesitamos es una reforma en profundidad de los impuestos. Por ejemplo, nosotros demostramos que para el año que viene, para el año 18, con 2 reformas concretas se pueden paliar los recortes en 5.600 millones de euros. Por ejemplo, haciendo que el impuesto de sociedades para grandes grupos tenga un mínimo efectivo del 15%. Y además, lo que planteamos es subir la imposición, los tipos a las rentas de capital para aquellos que tengan una base imponible de más de 150.000 euros. Con eso podemos obtener perfectamente 5.600 millones de euros para que el recorte del estado del bienestar sea menor y, sobre todo, señorías, para que esos 8 millones que menos tienen no pierdan el estado del bienestar que necesitan para cubrir sus necesidades. Un tercer problema, señorías. Y es las comunidades autónomas. En el debate del techo de gasto y objetivo de déficit anterior demostramos que las comunidades autónomas iban a contar con 5.000 millones de euros más para que no tuvieran que hacer recortes. Sin embargo, para el año 18 las comunidades autónomas van a tener que hacer planes de ajuste por 2.500 millones de euros. Miren la diferencia. En relación al año pasado, las comunidades autónomas podían tener más 5.000 millones para no hacer recortes y ahora van a tener que hacer recortes en 2.500 millones de euros. Porque, señor Montoro, lo de la décima mágica, es decir, que forma parte de la serie de películas Montoro y el trilerismo fiscal, de tal manera que con una décima te doy una décima por un lado y te la quito por otro. Es decir, le doy una décima por un lado con un objetivo de déficit algo mayor, pero como resulta que la reforma fiscal pactada va a valer en torno a 2.000 millones de euros, eso es lo que nos han dicho a través de los medios de comunicación, más de la mitad la tienen que pagar las comunidades autónomas. Luego, por un lado, te doy una décima mágica y por otro, señor Montoro, se la quito. Luego, mire, trampas a estas alturas, después de que usted sea ministro de Hacienda durante 5 años, trampas a estas alturas, ninguna. Un cuarto problema sobre el techo de gasto, un cuarto problema, señor Montoro. No ha querido modificar la regla de gasto. Una regla de gasto que usted pactó con nosotros que se tendría que modificar en el primer semestre. Lo pactó con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, pero nuevamente ha incumplido. Y hay un quinto problema, señora presidenta, señorías. Es el colmo del esperpento de
el Gobierno en relación a los objetivos de déficit. El colmo del esperpento, lo que es patético, es cómo se calcula y recalcula el objetivo de déficit de la Seguridad Social para el año que viene. Ese es el colmo del esperpento. De tal manera que si ya era difícil llegar al 1,2 para el año que viene de déficit, cuando este año la Seguridad Social, solo la Seguridad Social va a acabar en 2 puntos del PIB, solo este año 2 puntos del PIB, oiga, si el 1,2 es difícil, el 1,1 es prácticamente imposible. Mire, señor Montoro, lo de la Seguridad Social con ustedes es pura aventura. Pagar las pensiones en el futuro con su política es pura aventura. Acabaron con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Están pidiendo prestado para pagar la paga extraordinaria. Y como no cuadran las cuentas, los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo de tal manera que entre el año 17 y el año 22 van a perder un 10% de poder adquisitivo, señor Montoro. Eso es lo que sucede con las pensiones. Y termino ya, señorías, termino ya. Miren, con una desigualdad estructural de nuestro país, con unos ingresos que no llegan al estado del bienestar, con un problema importante financiero en la seguridad social. Ustedes lo que plantean, abrazan lo que dice la derecha americana, republicana, sobre que lo importante es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, señor Montoro. No, la clave no es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, no, señor Montoro, no. La clave es en qué bolsillo está el dinero. Y el dinero, para mucha gente, para muchos bolsillos, para muchos ciudadanos no tienen dinero en el bolsillo. Y expliquen la verdad, porque si su objetivo es llegar al 38 del gasto en relación al PIB, eso implica que las pensiones de ahora y del futuro públicas van a ser de miseria. Es decir, que van a sacar dinero del bolsillo de los pensionistas y lo van a poner en el bolsillo de las rentas más altas. Esa es la clave. Digan toda la verdad, la zanahoria y también el palo. Vamos a votar en contra fundamentalmente porque, en primer lugar, se deshace todo lo que se planteó el año pasado. Es decir, que el ajuste venga por el lado de los ingresos. Y, en segundo lugar, porque dibuja ese objetivo de déficit y esa senda de déficit y de deuda, dibuja un modelo de sociedad insostenible e injusto con la que no estamos de acuerdo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. En el turno de fijación de posiciones.